Tráiganlo ante mí ahora mismo y que nadie falle. Dios mío, los encontraron. Atrápenlo de inmediato. Cierren las puertas. Si una fuerza poderosa se aproxima, no mostraré debilidad. Traitors. No. Dios mío, ayúdame. En el reino de Israel surgió una mujer cuyo nombre quedaría ligado a la sombra. Jezebel. Reina extranjera, decidida, implacable. No llegó sola. Trajo consigo ídolos, violencia, persecución y un espíritu de confrontación directa contra los profetas del Dios verdadero. Su presencia alteró el equilibrio de toda una nación. Bajo su influencia, los altares sagrados fueron destruidos, la verdad fue silenciada y el poder se sostuvo mediante sangre y engaño. Mientras Jezabel creía tener el control absoluto del destino de Israel, una voz profética comenzó a levantarse contra ella. Su historia no es solo la de una reina perversa, es una advertencia viva de lo que ocurre cuando la autoridad humana decide desafiar directamente al cielo. Antes de que su nombre se volviera sinónimo de manipulación, idolatría y crueldad, Jezabel era simplemente una princesa. Su origen no estaba en Israel, sino a orillas del Mediterráneo, en las brillantes ciudades de Fenicia, donde los templos se alzaban imponentes y los altares ardían sin descanso para dioses que exigían sacrificios sangrientos. Allí, entre el lujo, el comercio marítimo y los cultos paganos más antiguos de la región, nació la mujer que sacudiría el reino del norte. Su padre era Etbaal, rey de los Sidonios, conocido tanto por su poder político como por su fanática devoción a Baal. Las crónicas fenicias lo describen primero como sacerdote y luego como rey, un hombre que ascendió al trono tras un derramamiento de sangre y consolidó su dominio expandiendo santuarios dedicados a Baal a lo largo de toda la costa. Jezabel creció inmersa en ese ambiente. Espesas nubes de incienso, rituales nocturnos, cantos que invocaban lluvia y fertilidad, ceremonias donde los sacerdotes se laceraban para atraer el favor de sus dioses. Para ella, aquello no era corrupción espiritual, era cultura, identidad, herencia sagrada. Las murallas de Sidón protegieron a una joven instruida en protocolos reales y en el arte de la influencia. Desde niña aprendió a hablar con firmeza, a moverse en el palacio como quien pertenece al poder y a mirar el mundo desde la altura de una heredera. Jezabel no fue educada para obedecer, sino para mandar. Fue moldeada para gobernar. En una corte donde la política se jugaba con alianzas, ofrendas y traiciones, aprendió a usar la palabra como arma y la devoción a Baal como estandarte. Los sacerdotes la veían como una elegida para defender el culto. Los consejeros la consideraban indispensable para el futuro del reino. Su destino, le decían, era expandir la influencia fenicia más allá de sus fronteras. Etbaal la veía como una pieza clave para la expansión política. Las alianzas matrimoniales eran herramientas estratégicas, y Jezabel creció sin conocer límites espirituales ni frenos morales. Su concepto de poder estaba entrelazado con la fe pagana, su identidad fusionada con los dioses que servía desde la infancia. Nada en su formación la preparó para Israel. No conocía a Jehová, ni su ley, ni su santidad. Y cuando su nombre comenzó a circular en Samaria como posible esposa del rey Acab, la propuesta fue clara: una unión política entre reinos. Jezabel no imaginaba que ese matrimonio no solo uniría territorios, sino que desataría una tormenta espiritual que marcaría la historia de toda una nación. Ella no era una mujer común. Era heredera de una tradición oscura, firme en sus creencias, capaz de influir sobre reyes y alterar el destino de pueblos enteros. Su llegada a Israel marcaría el inicio de una guerra que no se libraría con espadas, sino con altares. El palacio de Samaria estaba acostumbrado a alianzas políticas, pero ninguna como esta. Cuando Acab, hijo de Omrí y rey del reino del norte, aceptó tomar a Jezabel por esposa, no solo firmó un tratado internacional. Abrió la puerta a una influencia que transformaría la identidad espiritual de Israel. Acab era hábil en diplomacia, constructor de ciudades fortificadas y estratega militar, pero carecía de firmeza espiritual. Prefería evitar conflictos y complacer a quienes tenían una voz fuerte a su lado. Y Jezabel tenía una voz capaz de mover montañas. El día que Jezabel llegó a Samaria, el pueblo la recibió con miradas divididas. Algunos admiraron su porte real, su belleza segura, su andar decidido. Otros sintieron una inquietud profunda que no sabían explicar. Su caravana avanzó cargada de riquezas extranjeras, telas púrpuras de Sidón, incienso traído de tierras lejanas, sacerdotes portando símbolos tallados de Baal. Desde el primer instante quedó claro que no venía a adaptarse, sino a establecer su propio dominio dentro del reino. Jezabel no actuaba como las mujeres de Israel, acostumbradas a la modestia y a la reverencia hacia Jehová. Hablaba con autoridad, cuestionaba tradiciones, despreciaba límites.
Proponía reformas culturales y religiosas sin titubear. Poco a poco, Acab cedió más de lo que comprendía. Ella ganó espacio en el trono, en la corte y en el corazón del pueblo. Pero su verdadera obra comenzó en secreto, la siembra sistemática de la idolatría. Introdujo imágenes, altares portátiles y rituales jamás vistos en Israel. Bajo su influencia, Acab tomó la decisión que marcaría su reinado para siempre. Edificó un templo a Baal en Samaria, levantó un gran altar y, por orden de Jezabel, un bosque sagrado dedicado a Asera. La nación que había visto el mar abrirse, que había sido alimentada del cielo en el desierto y que había recibido la ley en el Sinaí comenzó a inclinarse ante un Dios falso, cuya adoración incluía prácticas degradantes y sacrificios abominables. El murmullo creció entre los fieles, pero Jezabel no toleraba oposición. No había llegado para coexistir con la fe hebrea, sino para reemplazarla. En silencio, ordenó la persecución de los profetas de Jehová. Fueron cazados uno a uno. Las cuevas de los montes se convirtieron en refugios improvisados. El ambiente espiritual del reino cambió. Israel había tenido reyes malos, pero nunca una reina como Jezabel. La confrontación entre Jehová y Baal dejó de ser teórica, se volvió un enfrentamiento directo de poder. Obadías, mayordomo del palacio y hombre temeroso de Dios, fue testigo del horror. Arriesgando su vida, escondió a 100 profetas en cuevas y los alimentó en secreto. Un acto silencioso de resistencia en un reino donde la verdad se pagaba con sangre. Aún así, la oscuridad parecía avanzar sin freno. Jezabel disfrutaba su aparente victoria. Veía cómo Israel se inclinaba ante los dioses de su infancia, cómo la identidad del pueblo elegido se diluía lentamente. Nadie se atrevía a desafiarla. Pero mientras ella celebraba, algo se gestaba fuera de su control. De pronto, un hombre surgió como si viniera de las mismas montañas. Tosco como el desierto, firme como las rocas de Galaad. Su rostro, curtido por el sol, reflejaba la certeza de quien vive delante del Altísimo. Era Elías el Tisbita. Sin protocolo ni temor, se presentó ante el trono y declaró que no habría lluvia ni rocío sino por su palabra. El silencio cayó como un golpe. No era una opinión, era un decreto celestial. El Dios de la lluvia quedaba expuesto. La sequía comenzó. Los campos se secaron, los ríos descendieron, la tierra se agrietó. Jezabel multiplicó sacrificios, pero Baal guardó silencio. Mientras ella intensificaba la idolatría, Dios protegía a su profeta. El escenario estaba preparado. La reina que creía gobernar sin Dios estaba a punto de enfrentarse al Dios que gobierna todo. Elías reapareció por orden divina. El desafío fue lanzado. El Carmelo sería el lugar del juicio. Allí, ante todo Israel, el fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio y reveló quién era el verdadero Dios. El pueblo cayó rostro en tierra. La idolatría fue expuesta. Pero la humillación encendió la ira de Jezabel. Juró venganza. El profeta huyó al desierto, agotado, perseguido. Jezabel, lejos de arrepentirse, consolidó su poder. Aún quedaba una injusticia más, una viña, un hombre justo y un abuso que sellaría su nombre para siempre. Acab, rodeado de palacios, puso sus ojos en una pequeña viña junto a su residencia en Jezreel, propiedad de un hombre llamado Nabot. Aquella tierra no era solo un campo, era herencia, identidad y fidelidad a la ley. Cuando Acab intentó comprarla, Nabot respondió con firmeza que no podía entregar la herencia de sus padres. Y fue entonces cuando Jezabel decidió actuar. El rey regresó al palacio dominado por la frustración, abatido como un niño al que se le ha negado un capricho. Se dejó caer sobre su lecho, giró el rostro hacia la pared y rechazó el alimento. Allí lo encontró Jezabel, una mujer cuyo corazón no conocía límites ni escrúpulos. Con una mezcla de burla y desprecio le lanzó una pregunta que revelaba su carácter. ¿No eres tú el rey de Israel? Levántate, come y deja esa debilidad. Yo te entregaré la viña de Nabot. Y no eran palabras vacías. Para ella, el poder no debía pedir permiso. Jezabel actuó con frialdad calculada. Redactó cartas usando el nombre del rey, las selló con su anillo real y las envió a los ancianos de la ciudad. En ellas ordenó proclamar un ayuno solemne, sentar a Nabot en un lugar visible y colocar frente a él a 2 hombres perversos que lo acusarían falsamente de haber blasfemado contra Dios y contra el rey. Todo estaba diseñado para parecer legal, religioso y justo. La trampa estaba perfectamente armada. Los acontecimientos siguieron el guión trazado. Los falsos testigos se levantaron en medio de la asamblea y lanzaron la acusación. La multitud, cegada por la autoridad y manipulada por el miedo, se volvió contra Nabot. Fue sacado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. La justicia había sido violada,
pero bajo la apariencia de obediencia. Cuando Jezabel recibió la noticia, no mostró emoción alguna. Se limitó a decirle a Acab: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, porque ya no vive». El rey descendió confiado para apropiarse de lo que nunca le perteneció, sin saber que el cielo ya había enviado al mensajero del juicio. En la viña aún manchada con sangre inocente apareció Elías, envuelto en su manto áspero. Su presencia cortó el paso del rey como un trueno inesperado. Con una voz que atravesaba como espada, pronunció la sentencia: «¿No mataste y también despojaste? Así dice Jehová: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán también tu sangre». Acab quedó paralizado. El hombre que se doblegaba fácilmente ante Jezabel ahora temblaba frente a la palabra de Dios. Intentó justificarse, llamando enemigo al profeta. Pero Elías no retrocedió. Lo señaló con claridad: se había vendido para hacer lo malo, había abandonado los mandamientos del Señor. La sentencia continuó, incluyendo la ruina de su casa y el destino de Jezabel, cuyo cuerpo sería devorado en los muros de Jezreel. El silencio que envolvió la viña fue abrumador. Donde debía escucharse el canto de la cosecha, resonó el juicio del cielo. Nunca hubo un rey como Acab, vendido al mal, instigado por Jezabel. La injusticia se había convertido en ley, y el poder, en instrumento de corrupción. Sin embargo, en medio de ese sistema podrido, un profeta se atrevió a recordar que ningún trono está por encima del Altísimo. Las palabras de Elías atravesaron el corazón del rey. Acab rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio, ayunó y se humilló. Y Dios, en su misericordia, postergó parte del castigo, anunciando que no llegaría en sus días, sino en los de su hijo. La voz profética no se inclina ante palacios. Cuando el poder se corrompe, siempre se levanta una voz que denuncia el mal y proclama que la tierra pertenece al Señor. La viña de Nabot quedó como símbolo eterno. Ningún abuso pasa desapercibido ante Dios, y la sangre inocente nunca es olvidada en los cielos. Con el paso del tiempo, Jezabel seguía viva, pero ya no gobernaba desde la estabilidad, sino desde un palacio que comenzaba a resquebrajarse. La palabra pronunciada años atrás no se había disipado, solo aguardaba su momento. Acab cayó en batalla, herido entre las junturas de su armadura. Su cuerpo fue llevado a Samaria y, al lavar el carro real, los perros lamieron su sangre, exactamente como había sido anunciado. No fue coincidencia. La tierra comenzaba a devolver lo que le había sido arrebatado injustamente. Jezabel presenció la muerte de su esposo, pero no se quebró. Había sobrevivido a profetas, sequías y advertencias. Creía que el tiempo desgastaría la palabra divina. Tras la muerte de Acab, su hijo Ocosías subió al trono, pero no aprendió de los juicios que habían caído sobre su casa. Persistió en la idolatría y provocó al Dios de Israel. Un día, Ocosías cayó por una ventana y quedó gravemente herido. En lugar de buscar a Jehová, envió mensajeros a consultar a un ídolo extranjero. Ese acto fue una afrenta directa al cielo. Dios envió a Elías a interceptar a los mensajeros con una palabra clara: no se levantaría de su lecho, moriría. Así sucedió, tal como fue anunciado. Tras su muerte, reinó Joram. Aunque intentó aparentar cambios superficiales, el sistema permanecía intacto. La idolatría seguía y la injusticia no había sido reparada. La sangre de Nabot aún clamaba desde la tierra. En esos días, el juicio volvió al mismo lugar. Joram cayó herido cerca del campo de Nabot. El escenario del crimen se convirtió en escenario de retribución. La palabra pronunciada años atrás seguía viva. Mientras tanto, Jezabel permanecía en Jezreel, ya no joven, pero con el mismo espíritu dominante. Gobernaba desde las sombras, sosteniendo un legado que se negaba a morir. Pero Dios ya había preparado el instrumento final. Jehú fue ungido en secreto para ejecutar la sentencia. No venía a debatir ni a reformar, sino a cumplir lo decretado. La casa de Acab había sido juzgada una a una. Solo quedaba ella. Los carros avanzaron con estruendo hacia Jezreel. Los centinelas dieron la alarma. Jezabel comprendió de inmediato. No huyó ni se escondió. Se arregló, se adornó y se asomó a la ventana. No era vanidad, era desafío. Aún creía que la imagen y la provocación podían torcer el destino. Desde lo alto lanzó palabras cargadas de ironía. Jehú alzó la mirada y no respondió a la burla. Hizo una sola pregunta que dividió el palacio: ¿quién está conmigo? 2 o 3 eunucos se asomaron. Habían vivido bajo el dominio de Jezabel durante años, pero entendieron que el poder había cambiado de manos. Jehu dio la orden. La arrojaron. No hubo ceremonia ni honor. Los caballos pasaron sobre ella mientras el juicio se cumplía. Más tarde,
Jehú ordenó que la enterraran por ser hija de rey, pero cuando los hombres regresaron, no hallaron cuerpo. Los perros habían devorado su carne. Solo quedaron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Exactamente como había sido dicho. Así terminó Jezabel. No con arrepentimiento, no con huida, no con redención. Resistió hasta el final, convencida de que su voluntad podía enfrentarse al juicio divino. Su caída no fue solo personal, fue el colapso de un sistema que mezcló poder, idolatría y violencia. Cuando la palabra de Dios llega a su tiempo, ninguna altura protege, ninguna astucia salva, ningún nombre resiste. Si esta historia te impactó, deja tu apoyo con un like, suscríbete para no perderte las próximas historias bíblicas contadas como nunca antes y compártela con quien necesite conocerla. Quiero saber qué reflexión te dejó.